Ría, que nos va a presentar su texto La anatomía del horror doméstico en el libro Pelea de Gallos, una denuncia a la violencia de género intrafamiliar. Gracias, Lisa. Bueno, gracias, buenas tardes a todos y todas. Yo soy estudiante de posgrado del Magíster en Estudios Literarios y Culturales Latinoamericanos en el ILCL, y esta ponencia forma parte de mi trabajo de tesis final y con el cual continuaré para doctorado. En este caso, el libro que estoy exponiendo, Pelea de Gallos, es el que voy a estar analizando en la ponencia de hoy. La narrativa de María Fernanda Ampuero en el libro de cuentos Pelea de Gallos, Páginas de Espuma, 2018, en este caso 11ª edición, se erige sobre una poética del desasosiego. A través de sus 13 relatos, la autora ecuatoriana desmantela el mito del hogar como refugio y lo convierte en escenario del horror. Para comprender esta construcción del espanto provocado por lo íntimo, resulta fundamental articular diversas tradiciones teóricas: la doble historia como técnica narrativa propuesta por Ricardo Piglia, lo ominoso freudiano, la estética del gore según Sayac Valencia, lo abyecto de Julia Kristeva y las diferentes estructuras de violencia, desde Joan Galtung hasta Rita Segato, las cuales en conjunto delinean una anatomía del horror doméstico como sistema de opresión y resistencia. En su ensayo Tesis sobre el cuento, compilado en el libro Formas Breves, 1986, Ricardo Piglia sostiene que todo cuento narra dos historias, una visible y otra secreta, que emerge a través de la omisión, el silencio o la fractura. El modelo permite leer el cuento moderno como un arte del ocultamiento, donde el sentido más contundente se aloja en lo no dicho. Para ello, Piglia identifica tres modalidades: el enigma kafkiano, la elipsis hemingwayana, sustentada por el propio autor como teoría del iceberg, y la perversión borgiana. Es particularmente la técnica de Hemingway la que resuena en la escritura de María Fernanda Ampuero. Aquello que parece callarse, siendo un secreto a gritos, carga con el peso emocional y político del texto. El trauma y el abuso se enuncian, pero también se filtran entre las grietas del relato, articulando una estrategia capaz de estimular al lector ante el letargo en el que se ha convertido la normalización de la violencia. En Pelea de Gallos, esa segunda historia no solo estructura la narrativa, sino que adquiere una dimensión ética. La elipsis funciona como dispositivo que denuncia. En relatos como Alí, por ejemplo, el abuso incestuoso y la enfermedad mental se sugieren de forma constante, no se nombran. En Pasión, el horror se muestra desde una fe que intensifica la perturbación. Así, Ampuero transforma la historia secreta en una historia de género, lo que el patriarcado oculta, la autora lo hace retornar desde el silencio. Esta estructura doble encuentra su correlato psíquico en el concepto de lo ominoso, das Unheimlich, propuesto por Sigmund Freud. En su ensayo de 1919 define lo ominoso como aquella variedad de lo terrorífico que proviene de lo familiar, lo que debía permanecer oculto y se ha manifestado. La ambigüedad entre Heimlich, que significa doméstico, familiar, y Unheimlich, siniestro, encarna el eje del libro que hoy analizamos. El hogar, espacio del amor y del resguardo, se revela como escenario de violencia y amenaza. Lo ominoso surge cuando lo reprimido retorna disfrazado. Ampuero reescribe este retorno a través de la economía del silencio. No solo muestra el trauma, sino que además, en contextos más controversiales, lo insinúa, hilvanando una técnica narrativa que en sí misma se mimetiza con el devenir de los sucesos tal cuales acontecen en la realidad. El lector, interpelado, reconstituye la historia soterrada y experimenta el desasosiego del reconocer en lo íntimo el germen del horror. En cuentos como Monstruos, la advertencia de hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, hecho por una de sus protagonistas, opera como síntoma freudiano. La repetición de una frase cotidiana adquiere un espesor siniestro, evocando el retorno del trauma. Lo familiar se vuelve peligroso, lo íntimo insoportable. En este cruce entre Piglia y Freud, la escritura de Ampuero puede leerse como una poética del síntoma. El cuento funciona como una doble conciencia, la de la víctima y la del lector.
donde lo reprimido encuentra forma narrativa. Lo que Piglia en Historia 2, en Freud, es contenido reprimido. Ambos emergen de esa tensión entre silencio y revelación. El cuerpo, en María Fernanda Ampuero, es territorio de violencia, trueque y resistencia. Su escritura expone la brutalidad estructural del sistema neoliberal y patriarcal, mediante una estética del gore y de lo abyecto, en diálogo con Sayak Valencia y Julia Kristeva. En Capitalismo Gore, de Melusina, 2010, Sayak Valencia analiza cómo la economía se articula con la violencia extrema. El cuerpo se convierte en mercancía y el derramamiento de sangre en valor de cambio. En este modelo, la violencia no es un exceso, sino el motor estructural. Ampuero encarna esta idea al situar la crueldad en el ámbito doméstico y económico. Sus personajes son entonces cuerpos explotados, racializados, empobrecidos, múltiplemente subalternos. En Subasta, el cuerpo femenino es literalmente tasado. Cito: venden a Nancy en 3.500. El sexo es más barato que la plata. Cierro cita. El cuento dramatiza la equivalencia entre carne y dinero, evidenciando cómo la violencia de género es también consecuencia manifiesta del clasismo. El horror no es ajeno, es la lógica del capital inscribiéndose en la piel. Esta autora adopta al gore, la expresión de vísceras, sangre y herida, no como espectáculo gratuito, sino como estrategia ética. El exceso visual denuncia la deshumanización de las víctimas y desmonta la normalización del daño. Lo grotesco se vuelve político, en tanto revela la estructura necrocapitalista que transforma el cuerpo en residuo útil. Julia Kristeva, por su parte, define la abyección como aquello que perturba la identidad, lo que amenaza la continuidad del yo. Lo abyecto produce asco y fascinación, pero también abre una posibilidad de resistencia, pues desestabiliza las normas del cuerpo y del lenguaje. María Fernanda Ampuero utiliza la abyección como estrategia discursiva. Vuelvo a Subasta, primer cuento del libro y uno de los más contundentes, donde la protagonista se defeca y ensucia deliberadamente para evitar ser violada. Al degradar su cuerpo, subvierte su valor de mercancía, deviene monstruosa y por tanto indeseable. Lo abyecto aquí transforma y la repulsión corporal se convierte en arma de liberación. En contraste, en el cuento Luto, muestra el reverso de esta operación. La abyección impuesta, el cuerpo despojado de toda agencia, sometido a la tortura incestuosa de un hermano que violenta. Acá vemos la diferencia entre ambas formas de abyección, como estrategia o como imposición, donde se ilustran los grados de poder y desposesión en la narrativa propuesta por Ampuero. La abyección de sí, que Kristeva asocia al límite del sujeto, se manifiesta en el relato Alí, donde la protagonista se raja el rostro con unas tijeras y luego se arroja al vacío desde el tercer piso en un centro comercial. El cuerpo deviene signo del imposible retorno a sí misma. En todos los casos, el cuerpo femenino es campo de batalla simbólico donde confluyen el horror, la repulsión y a la vez la emancipación. De este modo, lo abyecto en Ampuero opera como lenguaje alternativo del trauma. Allí donde el discurso social calla, la carne habla. Donde el sistema borra, la escritura reescribe. La violencia en Pelea de Gallos no es un evento aislado, sino una red estructural y simbólica. Johan Galtung, en su teoría del triángulo de la violencia, distingue 3 dimensiones interdependientes: la violencia directa, esa visible o física; la estructural, que hace alusión a lo institucional y económico; y lo cultural, lo cual es simbólico y a la vez legitimador de todas estas otras. La punta visible, la agresión doméstica o sexual, se sostiene sobre una base de desigualdad y valores patriarcales que la naturalizan. Ampuero expone este triángulo en su narrativa. El golpe, la violación o la humillación son síntomas de un sistema que produce y perpetúa la violencia, en este caso directamente a través del núcleo familiar. El pensamiento de René Girard aporta una lectura complementaria. En La violencia y lo sagrado explica que la sociedad canaliza su agresión colectiva mediante la figura del chivo expiatorio. En la narrativa de Ampuero, las mujeres y niñas ocupan ese lugar sacrificial. Su dolor cohesiona el orden social patriarcal, por lo que Kate Millett politiza
esa estructura al definir al patriarcado como el sistema político más antiguo y sostenido en la dominación masculina sobre los cuerpos y los deseos. En Ampuero, la agresión sexual y la subordinación emocional son expresiones de esa gramática cultural del poder. Desde otra arista, Hannah Arendt distingue entre poder y violencia. Mientras el poder implica acción conjunta, la violencia en su sustituto, cuando el poder se erosiona, la violencia doméstica, entonces no surge de la fuerza sino de la impotencia. El agresor necesita dominar para sostener su autoridad perdida. En el libro, esta banalidad del mal se materializa en gestos cotidianos, el insulto, la obediencia, el silencio, que configuran un régimen moral, una vez más, del horror. Bolívar Echeverría, en su teoría de la modernidad barroca, amplía esta comprensión al nivel histórico. La violencia estructural del capitalismo organiza la vida moderna. Ampuero encarna una estética barroca de la herida. Su exceso narrativo subvierte la racionalidad violenta del sistema al exponer lo que éste oculta. Lo barroco como desborde es también resistencia. Rita Laura Segato formula una de las claves teóricas más afines a la obra de María Fernanda Ampuero. En su libro Las estructuras elementales de la violencia, 2003, sostiene que el cuerpo femenino funciona como territorio de un mensaje. La agresión contra él no busca solo dañar, sino comunicar. Cada acto violento reafirma el mandato de masculinidad y enseña jerarquías sociales. Es, en sus términos, una pedagogía de la crueldad. La violencia doméstica entonces no es privada, es un ritual público de poder que exhibe el dominio masculino y mantiene la cohesión del patriarcado. Ampuero dramatiza esta pedagogía en múltiples relatos: el hermano que tortura, en Luto, ya mencionado, el padre incestuoso, en Alí, el fanático religioso, en Pasión. En todos, el cuerpo femenino se convierte en superficie de inscripción del poder. La literatura, al representarlo, invierte el signo. La víctima se vuelve testigo, el dolor se transforma en denuncia. Segato sostiene que la violencia de género es la célula pedagógica de todas las violencias. En este sentido, Pelea de Gallos no solo narra la violencia intrafamiliar, sino que revela su función estructural. Es el laboratorio simbólico donde se aprende la obediencia, la jerarquía y la desigualdad que luego se proyecta en la sociedad. El hogar, así, deviene en microcosmos del sistema patriarcal establecido. Para concluir, Pelea de Gallos puede leerse como una cartografía de la violencia y del cuerpo femenino en modernidad latinoamericana. Ampuero articula una poética del horror que combina lo ominoso freudiano, la elixis pigliana, la estética gore y la abyección de Cristeva para desentrañar la lógica de la violencia estructural. Su escritura no estetiza el dolor, lo politiza. El hogar, espacio del Heimlich, se revela como el núcleo del horror, donde la violencia directa se alimenta de estructuras económicas, religiosas y culturales que lo legitiman. Pero en el mismo gesto en que muestra la herida, Ampuero ofrece un contrarrelato, la palabra que emerge del trauma, la monstruosidad como forma de emancipación, la abyección como defensa, el testimonio como justicia simbólica. Desde esta perspectiva, la obra analizada no es solo un libro de cuentos, es una anatomía del horror doméstico que desmonta las ficciones del patriarcado y convierte el cuerpo en texto de resistencia. Su fuerza reside en esa tensión entre lo íntimo y lo monstruoso, entre el silencio y la revelación, allí donde la literatura se hace ética. Gracias.